Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca Torres y iniciamos una sesión más del grupo Valora tu vida sin adicciones, lunes con lunes, en donde hacemos el estudio de los 12 pasos. Ahorita estamos también viendo las catequesis del Papa Francisco y hoy vamos a hablar, esta catequesis habla de dos defectos, pero me voy a concentrar más en uno porque el otro creo que lo abordamos un poco con la soberbia la semana pasada. Cuando hablamos nosotros de defectos y pecados capitales, debemos de estar conscientes que hablamos de cuestiones de catequesis. De hecho, en algún punto nosotros dicen los 12 pasos en el cuarto paso que nosotros vamos a abordar los defectos de carácter, pues para conocer la condición del ser humano o para nosotros identificar en dónde estamos bien, en dónde estamos mal y de qué tenemos alguna situación. Estaba checando la... Ok, la catequesis del día de hoy fue la que el Papa Francisco dio el 28 de febrero. Todavía no llegamos a las virtudes, pero creo que en el paso que llevamos hemos estado fusionando lo que es estas catequesis con los 12 pasos. La semana pasada hablábamos lo que era la soberbia y hoy el Papa Francisco nos habla sobre lo que es la envidia y la vanagloria. La vanagloria la hablamos también la semana pasada, entonces no voy a profundizar, pero sí sale a relucir en lo que vamos a ver hoy. El Papa Francisco nos habla sobre el defecto de la envidia y me gustaría aclarar algo, porque con las personas que hemos estado platicando, que me han escrito, que hemos estado en consulta, en asesoría, lo que dice el cuarto paso es que nosotros vamos a hacer un inventario de nuestra vida. Decía San Agustín en una de sus frases que la personalidad del ser humano se va moldeando de acuerdo a sus vivencias. Hay una frase de Jean-Paul Sartre que dice: el hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. Y entonces tenemos que entender, la forma en que yo trato de explicarlo cuando una persona está en consulta conmigo, es que si yo te pregunto tu nombre, me lo puedes decir y me puedes dar ciertos rasgos dentro de la cuestión social, moral que tenemos. Pero si entonces yo te diera como una masa de plastilina o un montón de masa y te dijera, forma tu personalidad, descríbeme tu personalidad, ¿cómo lo harías? ¿Qué forma le darías? Porque tal vez muchas hicieran la forma de su cuerpo y mi cuerpo no es mi personalidad. Dale forma a tu personalidad. Y justamente lo que decías San Agustín y Sartre y algunos otros filósofos y expertos en el comportamiento humano, nosotros al no conocernos vamos adoptando diferentes personalidades o personajes, que es un poco lo que habla la psicología. Recuerda que cuando tú eras adolescente, en su momento adoptaste algún tipo de vestimenta, peinados, frases, conductas. Conforme vas creciendo y te vas relacionando con otro tipo de personas, empieza a cambiar tu personalidad. Algunos en su momento te gustó cierto tipo de música. Yo a veces les digo, en su momento nosotros usábamos los copetazos, estilos de corte, entró la moda de los emo, entró la moda de los rockeros, entraron, y lo digo como modas porque pues en su momento, o ideologías hoy en día, es una forma de pensar y de comportarse con la que tú te identificas. Y conforme vamos metiendo la información a nuestra mente o a nuestro ser, nuestra personalidad va cambiando, vamos encontrándole forma o vamos dándole forma al ser humano que somos. Cuando tú vas encontrando o te vas conociendo, pues como que te vas quitando esos ciertos personajes o caretas y vas adoptando como tu esencia, por decirlo. Algo que yo quería aclarar es que el padre Alejandro Ortega en su libro Vicios y Virtudes habla de defectos dominantes, pero los 12 pasos también aclaran, todos tenemos los 7 pecados capitales, todos tenemos todos los defectos. En su momento puede ser lujurioso, en su momento puede ser perezoso, en su momento, ahorita vamos a hablar de la envidia, hablamos ya del ego, hablamos de la gula. Todos tenemos, todos por decirlo, es parte de la condición humana.
Pero el padre Alejandro Ortega, y en base a estas catequesis y en base al cuarto y quinto paso que se hace en AA o en los grupos de autoayuda, se habla de identificar tus defectos dominantes, porque hay personas que sesión tras sesión es yo tengo todos, todos tenemos todos, pero habrá algunos que te causan más conflicto en tu vida o te hacen sufrir más que otro. Todos en su momento hemos experimentado la soberbia. Todos en su momento, de alguna u otra cosa, has experimentado o vivido o tenido periodos de tu vida de pereza, de gula. Y hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la envidia. Tenemos un concepto como muy así de pincelada, muy limitado, de que el envidioso es el que no presta sus cosas, ¿no? Que creo que el concepto ahí más entra en la persona egoísta, el que quiere algo para sí mismo y no tiene la capacidad de desprenderse. Pero como nos lo explica el Papa Francisco, y vamos a tomar algunos textos de diferentes libros y obvio el Catecismo de la Iglesia Católica, pues el Papa Francisco nos desglosa el sentimiento de la envidia y los 12 pasos también. Entonces voy a empezar con algunas lecturas de lo que dice Papa Francisco en esta audiencia y en esta catequesis, y lo vamos a ir aterrizando a los 12 pasos como lo hacemos nosotros constantemente. Él dice que el defecto o el vicio de la envidia es uno de los vicios más antiguos del ser humano, y creo que de los más visibles, porque él habla en esta catequesis del odio que Caín le tenía a Abel, y entonces habla de que el primer sentimiento que él experimentó a su hermano era el sentimiento de la envidia. Ya no me voy a meter en cuestiones del pasaje bíblico, léanlo, vayan a clases de Biblia, pero sobre todo como lo explica Papa Francisco, dice: el rostro del envidioso siempre es triste, el envidioso mantiene baja la mirada, parece estar constantemente examinando el suelo, pero en realidad no ve nada, porque su mente está envuelta de pensamientos llenos de maldad. La envidia, si no se controla, conduce al odio. El odio que Abel, Abel moriría a manos de Caín. El odio que Caín experimentó a través de la envidia o el odio hacia su hermano. Me voy a basar en puntos anteriores que dice Papa Francisco. Dice que el envidioso constantemente está mirando al suelo, que el envidioso está agachado, pero hay dos cosas bien importantes que me gusta de lo que pone Papa Francisco. Dice que su mente está envuelta de pensamientos llenos de maldad. Y en muy pocas catequesis habla de la mente. Los que a mí van en acompañamiento conmigo, me han escuchado, a mí me fascina hablar de la mente. Entiendo que hay personas que tienen diferentes puntos de vista. El concepto que yo tengo de la mente, el otro día estaba platicando con una persona y le decía: yo he entendido en el transcurso de todo el tiempo que yo he dado acompañamiento, que yo lo he vivido, que yo he estudiado, que he platicado con diferentes personas, y lo hemos dicho, la mente no es materia, la mente como el alma no pueden ser descritos de alguna forma. Voy al punto: si yo te doy un puño de masa o plastilina, y entonces yo te diría: dale forma a tu mente, describe tu mente. Muchas personas incluso creo dibujarían un cerebro, ¿no? Y ahí es donde entra para mí el doctor Mario Alonso Puig, que es de los pocos que mencionan: el cerebro no es la mente. La mente forma de alguna u otra pequeñas partes del cerebro, pero no tiene un lugar específico. No es como decir en la corteza prefrontal, en donde está la amígdala, donde está el sistema nervioso, donde está el cerebro reptiliano, donde se produce tal y tal bioquímica cerebral, donde la mente no tiene una forma. Si yo a ti te diera entonces un montón de plastilina y te dijera: dale forma a tus pensamientos, dale forma a tu mente. Y lo que dice aquí el Papa Francisco es que cuando tú estás constantemente con la mirada baja y estás envuelto en tus pensamientos, dice que los pensamientos nos llevan a la maldad.
Todas las personas que llegan a un acompañamiento terapéutico, todas las personas que atravesamos alguna crisis, todas las personas que están pasando por un proceso terapéutico, todas las personas, bueno, inclusive no solo los que estamos en un grupo o en búsqueda de sí mismos o la ayuda, todos los seres humanos tenemos este punto en donde habla él, que tenemos una mente envuelta de pensamientos. Dice el doctor Mario Alonso Puig en el libro que estudiamos anteriormente, de Reinvéntate. Lo importante es observar la calidad de tus pensamientos, la ruta que tú le das a tus pensamientos, porque tus pensamientos se alimentan de tus emociones y tus emociones y tus pensamientos se traducen en conducta. No hay una persona que tenga una conducta que no esté como empujada o respaldada por lo que piensa o siente. Y por eso es muy importante observar, cuidar, sanar la calidad de nuestros pensamientos. Porque entonces Papa Francisco dice, una persona que tiene envidia, sus pensamientos están envueltos de maldad. Más adelante él lo va a describir un poco y lo voy a leer dentro del Catecismo de la Iglesia y el libro del Padre Ignacio Larrañaga. La persona dice, leyendo los 3 diferentes puntos de vista, la persona que dice la envidia es un mal no solo estudiado por el cristianismo, sino también por los filósofos, dice Papa Francisco. Y la persona envidiosa en secreto desea ser como el otro. Es la manifestación de lo que nos gustaría ser y en realidad no somos. A veces parece una situación que viene a base de una injusticia o muchas veces seguramente pensamos que nosotros merecemos mucho más de lo que nos ha sucedido en la vida y de repente tenemos o creemos que las personas tienen éxito o tienen buena suerte. Esto dice Papa Francisco. La manifestación de la envidia no se basa en no querer dar cosas, que es como el concepto que nos dieron pues yo creo que en el catecismo y cuando éramos chicos de no seas envidioso, préstale tus juguetes. Pero el Papa Francisco dice, hasta inclusive en toda la catequesis no menciona que la envidia tiene que ver con desprenderte de cosas, porque creo que eso tiene más que ver con el ego, el apego y otros defectos, que no digo que no entren, pero no es lo más importante, porque aquí se basa en que dice que la manifestación de la envidia está en los pensamientos. El que envidia sufre a través de sus pensamientos, sufre a través de la percepción de lo que nos gustaría ser y en realidad no somos. Y dice que en esta raíz está el vicio de una falsa idea de nosotros mismos. Quisiéramos ser diferentes o quisiéramos ser como otra persona, pero no lo somos. Y creo que cuando habla de que tenemos toda esta lluvia de pensamientos llenos de maldad, lo voy a poner un poco entre comillas, entonces surge algo que me gustaría leer del Padre Ignacio Larrañaga. Como les dije, yo la verdad les recomiendo este libro, está súper viejito, es una portada súper vieja, creo que ahorita ya es diferente, pero el libro se llama Sube conmigo, del Padre Ignacio Larrañaga, y dice, la envidia en sus múltiples variadas manifestaciones es una reacción agresiva, al sentir que su propia imagen se ve amenazada por el resplandor de otra persona. La luz de la imagen de otra persona me hace sentir que muestra mi opacidad o muestra la opacidad de mi propia imagen. Y luego el Padre Ignacio dice, cuando una persona empieza a experimentar el deseo de ser otro o empieza a experimentar la envidia, yo quisiera ese cuerpo, yo quisiera esa pareja, yo quisiera tener ese dinero, yo quisiera tener ese trabajo, yo quisiera tener la vida que tienen esos, yo quisiera viajar, yo quisiera, no sé. Dice que la envidia, el Papa Francisco dice que se manifiesta primero a través de los pensamientos. Es un deseo no sé, de la percepción o del bien del otro, algo exterior a ti, porque la envidia se genera a través de los pensamientos. Y entonces el Padre Ignacio Larrañaga dice que cuando tú empiezas a ver la luz o que otras personas empiezan un poco a brillar
y que tú no tienes o no encuentras o no llegas a ese deseo o a ese anhelo, el ser humano tiende a sentir, el Papa Francisco lo manifiesta como maldad. De hecho, más adelante, y el catecismo lo muestra como otro tipo de emociones. El catecismo dice que la envidia manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo, el deseo desordenado de poseer, aunque sea a veces de forma indebida. Cuando se desea al prójimo tener o considerar algo, dice un poco San Agustín, de la envidia nace el odio, el maldecir, la calumnia y todo lo que lleva a la tristeza y lo que anhela la prosperidad del otro. Lo voy a resumir un poco en lo que dice el padre Ignacio Larrañaga y en experiencia humana. Cuando tú deseas un bien externo, como lo dije, ya sea algo, pues lo que tu mente genere, ¿no? No sé, tener el carro de alguien, como lo dije, tener el cuerpo de otra persona, tener la cara de otra persona, pues yo creo que cuántos pensamientos no nos llegarán al día en donde sintamos envidia. Y ojo, esto sí me gustaría aclararlo, no podemos frenar el sentimiento. Yo puedo ver una situación y sentirla. Eso por mucha inteligencia emocional que tienes, es algo que va a surgir porque es instintivo. Eso no lo puedes corregir, o más bien no lo puedes evitar. Lo puedes corregir al frenar tus pensamientos y no engancharte de la situación emocional. Yo puedo ver una persona con un mejor cuerpo y puedo sentir envidia. Pero dice Papa Francisco que en el momento que yo le meto pensamientos, que yo le meto maldad, que yo le meto tristeza, dice el catecismo que yo empiezo a odiar, a generar, que yo empiezo a desear algo, el sentimiento que surge en el ser humano se llama frustración. Y generalmente cuando tú envidias algo, alguien, lo que sea, y no lo obtienes, como yo lo veo que es como un rebote, como un boomerang. O sea, tú lanzas la envidia, la ves, la experimentas, pero te va a regresar con un sentimiento de frustración. Y si tú no sabes manejar la frustración, o vas a seguir alimentando tu envidia, o vas a experimentar lo que es la frustración en el ser humano, que a la larga pues te hace amargado, te entristece, te deprime, te puede hacer iracundo, y de ahí puedes desarrollar muchas otras conductas como los vicios que tiene los seres humanos. Cada conducta que se desarrolle dependiendo de la concepción mental, la vivencia de cada quien, el dolor de cada quien, la herida de cada quien. Inclusive en algún punto en la catequesis el Papa Francisco habla un poco que la envidia puede nacer de una herida de injusticia. Muchos que han tenido acompañamientos y han acudido a lo mejor en algunas otras comunidades o han vivido el taller del niño interior, hablado de las heridas de la infancia, hacer test de heridas de la infancia. El Papa Francisco menciona que la envidia tiene mucho que ver con esta herida de injusticia, con una sensación de no haber recibido algo justo. De hecho, él lo dice, la raíz de este vicio es una falsa idea de Dios. No se acepta que Dios tenga sus propias matemáticas distintas a las nuestras. De repente sentimos injusticia. Y habla un poco de la parábola de los trabajadores que van al viñedo, que los que duran todo el día trabajando y luego llegan unos y duran poco tiempo y se les paga igual. Y entonces creo que en esta parte dice el Papa Francisco, las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Nosotros quisiéramos imponer a Dios nuestra lógica egoísta, pero la lógica de Dios es diferente y la lógica de Dios es amor. Creo que en muchas cuestiones lo que aquí menciona Papa Francisco es que si tú constantemente, ya sea que lo vivas como el vicio de la envidia o que hayas tenido una situación de alguna herida de la infancia, perdiste algo,
viviste una circunstancia de injusticia, a lo mejor también te pudo haber tocado alguna situación de rechazo, de abandono, todo lo que conlleva el trabajo de heridas de la infancia, que eso ya es de que las investigues, lo trabajes tu historia de vida e identifiques tu herida. Yo a veces a muchos les digo en el acompañamiento terapéutico, identificar la herida te sirve, sí. Corregir la conducta no tiene que ver con la herida, porque la herida fue en la infancia, la conducta la tienes en el presente. Y si tú eres una persona que viviste injusticias en la infancia, tienes que corregir la herida en el presente. Y si en el presente eres una persona que te la pasas discutiendo por las circunstancias injustas, que toleras injusticias o que estás viviendo la consecuencia de la herida, aunque hayas identificado la herida de la infancia, corregir la conducta tiene que ver con el presente. Y eso sí lo tienes que trabajar. Y no solo basta con, es que de chiquita me pasó esto. Sí, ¿cómo lo vas a corregir ahorita? ¿Cómo vas a aprender a quedarte callado? ¿Cómo vas a aprender a no pelearte por cosas pendejas? ¿O cómo vas a aprender a contener el impulso de querer pelear por lo justo? Cuando dice entonces el Papa Francisco, la economía de Dios no es, las matemáticas, no economía. Dice, tenemos que aceptar que Dios tiene sus propias matemáticas. No es la misma lógica que nosotros y tienes que aprender a vivir en circunstancias a veces injustas, bajo tu perspectiva y a lo mejor bajo la realidad, pero no son las matemáticas de Dios. Y tú no eres Dios, que eso es lo que platicábamos la semana pasada. Si tú sufres de envidia por injusticias, trabaja la herida, pero tienes que aprender de desapego, tienes que aprender a soltar, tienes, como dice el Papa Francisco, que entender que la matemática de Dios es diferente a la tuya y tienes que trabajar la parte espiritual, porque si no tienes desarrollada la confianza, la fe, el desapego, vas a sufrir un chingo, porque todo te va a parecer injusto y todo te va a doler. Y de todo te vas a pelear, y de todo vas a reclamar, y a lo mejor tú apelas por algo injusto, pero el Papa Francisco aquí dice, eso que tú apelas o que tú defiendes, que es una situación injusta, a lo mejor tiene una pincelada del defecto de la envidia. Y la economía de Dios, la matemática de Dios no es igual a la nuestra. Y ojo, porque muchas personas de repente como que nos vamos a un extremo y de repente es como de, o sea, aceptar la voluntad de Dios es no hacer nada y chingarte, y como es la matemática de Dios, pues entonces, ¿qué más puedes hacer? Y no tiene, o sea, creo que eso es irte a un extremo y aún así te estás conmiserando y te estás victimizando, porque el paso lo responde, ahorita lo voy a responder. Cuando tú estás identificando una situación de injusticia y la trabajas, empiezas un poco a sanar esta parte. Cuando dice el Papa Francisco que tú constantemente dejas llegar los pensamientos, alimentas tu envidia, te llenas de tristeza, anhelas el bien del otro, y como no obtienes las cosas o como la matemática de Dios no estuvo a tu favor, el resultado va a ser que te vas a frustrar. Te puedes deprimir, como lo dije, puedes ser una persona iracunda, te puedes resentir, te puedes llenar de odio, pero la emoción, creo que la más visible o la más instantánea que podemos experimentar es la frustración. Y a mí me gusta una descripción que dice el Papa Francisco sobre la frustración. Dice, los frustrados son personas negativas y los negativos necesitan destruir, porque ellos solamente se sienten realizados destruyendo en los demás aquello que ellos no fueron capaces de construir. No hay ser más temible que un frustrado. Si tú estás cerca de una persona frustrada, aléjate. Bueno, eso lo dije yo, Dice el padre Ignacio Larrañaga, una persona frustrada es capaz de desencadenar cualquier cantidad de energía negativa, porque la frustración conduce a la agresión. Los que no hacen nada necesitan criticar o destruir para sentir que hicieron algo. Y no sé si te has topado con estas
frases que de repente dicen, cada quien habla como le va en la feria, cada quien se expresa dependiendo su herida, cada quien habla desde su vivencia, pero cuando tú escuchas una persona que su vivencia habla de frustración, de enojo, de envidia, de resentimiento, yo creo que lo más sano que pudiéramos hacer, como dice el padre Larrañaga, es toma distancia y aléjate, porque entonces muchas veces nosotros hemos dejado de hacer cosas por los comentarios frustrados de otras personas y tú te privaste de la experiencia inclusive de fracasar o de pasar por esa situación. O sea, el miedo de otros lo estoy experimentando yo, pero yo ni siquiera he vivido esa situación. O sea, yo estoy sufriendo por la frustración o la herida de otro. Y como le digo, no estamos exentos de que no nos pase y que esa persona llegue y te diga, te lo dije. Pero cuando tú dejas que una persona te hable a través de su herida, te aconseje a través de su herida, ¿qué ganas? ¿Qué avance tienes? ¿Qué apoyo puedes tener? O sea, a veces yo digo, cuando llegan y me platican, le digo, pero ¿por qué escuchas a esas personas? ¿Por qué te dejas guiar por los comentarios de personas frustradas o de personas que no han realizado las cosas que te dicen que no hagas? Porque ahí sí me voy a basar un poco en lo que dice el paso. En los 12 pasos habla el sexto paso de, como les dije, el cuarto y quinto paso es un poco hacer un inventario y conocer, como dice, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Yo soy una persona que tiene mucha lujuria, yo soy una persona que tiene mucha envidia, yo tengo mucha soberbia, yo soy perezoso, no sé. Cada quien va a ir analizando cuál es como tu defecto dominante y a través de eso lo irás trabajando. Pero también dicen los pasos que no sirve de nada conocer tu defecto y no trabajar para salir de ahí. De hecho dice, ¿por qué perdemos tanto tiempo deseando lo que no tenemos en vez de emplear ese tiempo en tratar de obtenerlo? O buscando torpemente atributos que no tenemos en vez de adaptarnos a los hechos y aceptarlos. Esto es parte del sexto paso de los 12 pasos. Porque entonces la persona frustrada, como dice aquí, pierde mucho tiempo deseando lo que no tiene, en vez de emplear ese tiempo en accionar. O sea, deja de quejarte. ¿Qué tengo que hacer para salir del estado de vida que tengo que no me gusta? Mucha gente dice, sí sé lo que tengo que hacer, pero no lo haces, pero no te mueves, no te sirve de nada saberlo. O sea, yo le digo a mucha gente, no te sirve de nada la motivación. Todos tenemos un chingo de motivación y nos podemos hablar bien bonito, pero no te paras. Y me incluyo en unas cosas, digo que no tengo tiempo, que estoy cansada, lo que tú quieras, pero la motivación no sirve de mucho. La palabra que te va a llevar al cambio se llama moverse, se llama acción. Bueno, moverse no, se llama acción. Inclusive en todos los procesos de crecimiento hay una palabra que dice acción, movimiento, crecer. Crisis te tiene que llevar a crecer, crisis te tiene que llevar a accionar. No sirve de nada, como dicen los pasos, es que estoy sufriendo, es que estoy en crisis, es que no me va bien, y estás en este estado de frustración y de queja, y como dice el Papa Francisco, dándole a tus pensamientos. Y lo voy a decir específicamente en esto porque esta semana que acaba de pasar me tocó recibir a 2 familias diferentes con una mamá y una hermana, 2 diferentes familias, con un hijo adicto. Y voy al punto. Tú puedes estar frustrado porque no puedes ayudarle a tu familiar. Y lo entiendo, porque ese proceso también yo lo he vivido. Y entonces dice el paso, ¿por qué pierdes tanto tiempo deseando lo que no tienes? Tú deseas que la persona esté bien, pero no está, no se puede ahorita, ya lo perdimos. Y luego dice, en vez de buscar los atributos o buscar las herramientas para obtener lo que sí puedes o aceptar los hechos, dice, en vez de adaptarnos a los hechos y aceptarlos. Tienes 2 opciones, O te dejas de quejar y te mueves y buscas la solución. Y a veces no va a ser la solución que queremos y a veces no es la matemática de Dios, porque no queremos que la gente sufra, porque no queremos pelearnos, porque no quieres ser la mala de la historia, porque no sé, cada quien en su propia circunstancia de vida. Pero
es que yo envidio a las familias que se quieren. ¿Y por qué no quieres a la tuya? ¿Y por qué no te mueves? ¿Y por qué no haces nada? Porque estás instalado en los pensamientos que te llevan a toda esta parte tenebrosa y oscura de nuestros estados emocionales y nuestra mente, y estás en un estado de frustración, pero no te mueves. Y yo le decía a estas personas, tienen dos opciones, o sea, o imponer la ayuda en este caso, porque ya está en una situación crítica tu familiar, y lo más importante es meterle a un centro de rehabilitación. Te guste o no te guste la idea, lo tienes que hacer. O aceptas la realidad, pon límites hasta donde te sea posible y vivirás la consecuencia. Pero no hay más caminos, y hay veces que aunque tú quieras aplazar las cosas y tú no quieras moverte y accionar, las circunstancias, la vida, Dios te va a poner las cosas para que las hagas. La decisión que has estado postergando, entre más la postergas, más sufres, más aplazas tu dolor y tu frustración y tu sufrimiento, porque te da miedo tomar la decisión. Pues mejor toma terapia, confía en Dios y chingue toma la decisión. Yo le digo a la gente, pues ni modo, pero estás sufriendo más sin hacer nada. Tenemos mucha confianza en Dios y yo la tengo, pero Dios te pone los medios. No solo vas a actuar de una forma impulsiva, busca los medios, toca las puertas, infórmate, acércate a diferentes personas. Y si de repente las personas, porque yo le decía a una de las familias que fueron y le dije, oye, es que, entonces la señora me dice, fíjate que ayer fui a hablar con un sacerdote, y el sacerdote me dijo exactamente lo mismo que tú me estás diciendo ahorita, que tenemos que hacer esto y esto con mi familiar. Y entonces, a veces creo que nos falta como esa parte de desarrollo espiritual, de confiar en Dios, de como dicen los pasos, vete al segundo paso y al tercer paso. Mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Yo no controlo nada, yo no salvo a nadie, yo no tengo la capacidad de que alguien madure, ni tengo la capacidad de que le caiga la iluminación a alguien y cambie su vida. Así estén en una situación crítica o así estén en una crisis de egos. No la tienes, pero tienes que pasar el proceso de dejarle tu vida al cuidado de Dios. Y si tú no sueltas, y si tú quieres controlar, y si tú estás en este proceso de frustración y de sufrimiento, y se va a prolongar, porque a veces yo le digo a muchas personas, a veces nosotros estamos como en esta idea de que deja que pase, solito se va a solucionar. Y pues a ver, dime cuánto tiempo llevas en esa idea, porque el solito se va a solucionar, ya estás de la chingada, les digo a muchos. O el deja que se le pase y el solito se va a solucionar en las crisis de pareja, en las situaciones de trabajo, en las situaciones familiares, en tus situaciones personales. Yo a veces les digo a muchos que llegan conmigo en estados de ansiedad, depresión, trastornos, porque los comportamientos adictivos no solo es ingerir sustancias, hay otro tipo de comportamientos adictivos más enfermizos y más cabrones que las drogas, de verdad. Alguien que tiene una obsesión de pensamiento, alguien que está frustrado, alguien que vive un resentimiento bien cañón, alguien que tiene algún comportamiento adictivo, la pornografía, la celopatía, los trastornos obsesivos compulsivos, las personas que tienen trastornos alimenticios. ¿A dónde los metes a desintoxicarse? O sea, por lo menos al alcohólico y al adicto lo vas a meter a un lugar donde va a estar, busca un lugar seguro, busca un lugar confiable, pero va a estar bien. Su proceso es desintoxicarse. ¿A dónde metemos al obsesivo compulsivo? ¿A dónde metemos al ludópata? ¿A dónde metemos a desintoxicar al que está bien enganchado en la pornografía, del juego? O sea, no sabes, a partir de la pandemia para acá, los índices de comportamientos adictivos que no se ven tan graves, cómo nos han carcomido, no sé cómo decirlo, cómo han destruido al ser humano, cómo han destruido familias y cómo han destruido entornos, economías, núcleos familiares, y nosotros los vemos menos graves. Y voy al punto, creemos que la envidia es solo no compartir las cosas y no prestar, y inclusive te piden un favor y no lo hacen y te dicen, qué envidioso.
Güey, eso no es la envidia, ¿eh? O sea, es parte de la envidia, pero estás viendo una parte como muy superficial. La envidia dice que es un estado en el alma del ser humano que se basa en pensamientos y se basa en querer desear. Y yo creo que la envidia tiene una raíz no tan mala, porque deseamos estar bien, deseas estar como el otro, deseas tener la vida del otro, y en el fondo no creo que seamos tan que deseemos una vida que nos parta en el queso, ¿verdad? O sea, hay un impulso bueno, solo que al no canalizarlo de una forma sana, solo que al no movernos, solo al que no convertirlo en energía que nos haga caminar y seguir adelante, pues como que se va pudriendo y nos convierte en personas grises, nos convierte en personas amargadas, nos frustra y nos estanca, y no te paras, y te deprimes, y no te mueves, y sigues envidiando, pero no hay avance en tu vida. Y a partir de ahí, dice el Papa Francisco, creo que la cuestión de la envidia, como dice, quisiéramos imponer nuestra lógica egoísta a Dios, pero Dios tiene la lógica del amor. Y ojo, sanar de la envidia no es darle al otro lo que tú, no es hacer el favor que tú no haces. Si lo puedes hacer, hazlo. Si puedes compartir, comparte. Si puedes ser generoso, sélo, pero eso no te sana de la envidia. Yo creo que lo más importante que dice aquí es que tienes que conocer la lógica del amor de Dios. Si yo deseo el bien de otro, tengo que empezar a amarme y confiar en Dios para empezar a hacerlo hacia mí y quererme y tratarme bien y ayudarme a salir de ese pinche hoyo donde estoy, con mis pensamientos y con mis ideas y con mis, no sé, con mis heridas, porque yo siempre decía algo que les digo, todos somos bien fáciles de juzgar al adicto, a cualquier persona, no solo al adicto, o sea, al alcohólico, al drogadicto, al ludópata, al celópata, al adicto al sexo, a la persona que tiene, al narcisista, ahorita que está de moda decir narcisista, que yo creo que es moda, pero se nos hace como muy fácil ver la parte superficial. Y como dice aquí Papa Francisco, nosotros ni conocemos la herida de la otra persona, no sabes por qué el otro se hizo drogadicto, no sabes por qué la persona encuentra felicidad en gastarse todo el dinero de tu familia e irlo a apostar, o no sabes por qué una persona prefiere estar encerrada en un cuarto viendo pornografía 2, 3, 4, 5 horas, aislándose sin convivir con los demás. Tú no sabes por qué una persona no puede dejar de tener comportamientos obsesivos. No sabes, yo acabo de recibir una niña que se corta. Y cuando me mostró ciertas heridas de su cuerpo, que son bastantes, para mí era, todo el mundo la ve como loca. En el fondo, cuando yo ya empiezo a platicar con ellas, les digo, güey, tú no estás loca. Ya te pusiste esa etiqueta y te comportas de esa forma, pero hay una parte en nuestra mente que si no la sabemos trabajar y que si no la sabemos controlar y que si no, deja de darle importancia a tu mente y a tu humanidad. No eres eso, tú eres un ser humano, tú eres alma, tú eres espíritu, tú eres luz, tú eres talentos, tú eres virtudes, pero no las conoces, güey, tú nomás ves defectos y te regocijas en ellos, dice en los 12 pasos. Son los defectos en los que tú te sientes identificado y estamos tan carentes de felicidad que qué cabrón que a ti te haga feliz cortarte, qué cabrón que a ti te haga feliz drogarte, encerrarte, andar de infiel, hacer esto, o sea, qué cabrón que a ti la felicidad te la dan las cosas mundanas y no permanentes, porque no hay ningún placer mundano que dure, ninguno, o sea, yo a veces les digo cuando voy al centro de rehabilitación en el que colaboro, y empiezo a platicar con algunos, les digo, bueno, X sustancia, ¿no? No lo voy a decir así abierto. ¿Cuánto te dura el efecto? A ver, hagamos. ¿Cuánto es lo más que te ha durado un efecto? Tal sustancia. Todos me dicen las diferentes sustancias. No, fulanita, sutanita, yo esto. ¿Cuánto te dura? De repente unos, porque entendamos que las drogas tienen un efecto dependiendo el metabolismo de la persona y dependiendo nuestros procesos mentales.
no tienen el mismo efecto en todas las personas, ni siquiera el alcohol. Y entonces cuando empezamos un poco como a profundizar en sus mentes y le digo, bueno, ¿cuánto te dura el efecto? ¿Y qué sientes? Descríbemelo. Y descríbemelo en mente y descríbemelo, tú dices que experimentas un chingo de placer. ¿Dónde has estado? ¿Qué hacías? Y luego te empiezan ellos como a contar y empiezan un poquito algunos a hacer conciencia y como que se quedan de repente y te dicen, no es la gran cosa, ¿verdad? Pues no. Pero para tu mente, para tu cuerpo, para tu bioquímica cerebral, sí. Fíjate, eso es a lo que más aspiras a ser feliz. El que es adicto a las compras es bien feliz gastando, pero no hay felicidad. O sea, como lo digo, y aquí entra un poco lo que dice el Papa Francisco, como lo decíamos la semana pasada, como la vanagloria. Eso es una gloria o un momento de felicidad que no te va a durar. Y depende qué tan enganchado estés en buscar esa felicidad y la persigas y la persigas y la persigas, donde tú empieces a desarrollar tu comportamiento adictivo. Y no solo por sustancias, buscamos esa vanagloria hasta en las emociones tóxicas. El que se enoja, el que se deprime, el que se corta, el que ha intentado quitarse la vida. O sea, yo esta semana he tenido varias personas que de verdad yo estoy como... No puedo creer que no tengamos sentido de vida y que los jóvenes estén tan perdidos, y no solo los jóvenes, de todo, y que lleguemos a un punto en que nada nos haga feliz y que a lo más que piensan algunas mentes es de no vivir, porque vivir aquí está bien culero. Y de verdad, a veces yo veo y los veo tan chicos y digo, ahí es donde yo practico mi primer paso y segundo y tercer paso. Ojalá yo tuviera la capacidad o el poder de tener una varita mágica y darle a alguien ganas de vivir. Soy tan humana que no puedo a veces. Y soy tan limitada y lo entiendo. Tengo un amigo que es psiquiatra, con quien a veces derivo personas, y él me enseñó tanto en una ocasión. Me dijo, mira, Rebeca, yo veo a la persona una vez al mes, ¿no? El acompañamiento psiquiátrico pues es dar medicamentos. Los medicamentos son aproximadamente por un mes y vas viendo y haces evaluaciones, 3 semanas, un mes, y regulas medicamento, ves gráficas, haces evaluaciones y vemos si corriges o cambias de medicamento, ¿no? El medicamento ayuda para la bioquímica cerebral, pero la persona que tiene un tratamiento psiquiátrico tiene que tener un acompañamiento terapéutico, porque el acompañamiento terapéutico es para la mente, el medicamento es para el cerebro. Y entonces él en un momento me decía, y yo veo personas que ajustas medicamentos, cambias de medicamentos, haces estudios, y luego les dices, ¿fuiste a terapia? No. ¿Hiciste esto? No. Porque pues todo es un todo, o sea, rehabilitarte significa cambiar tus horarios de sueño, cambiar amistades, ser disciplinado, tener otro estilo de vida, o sea, y entonces a veces él me decía, y yo le decía a las personas, tienes que dormir de tal a tal hora para que el medicamento haga efecto, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir a terapia, búscate terapia ocupacional, haz esto, léete este libro, haz aquello, haz estos ejercicios de gimnasia cerebral, y tú le das a la persona pues las herramientas. Cuando la persona llega y te dice, ay, se me olvidó, ay, no pude, ay, no pensé que fuera tan importante, ay, sí. O yo a veces les doy hasta hojas impresas, lee estas hojas, las platicamos la siguiente vez, se me perdieron, ay, no tuve chance, yo a veces ya ni las imprimo, se las mando por PDF, ¿no? Pero luego ves y dices, vuelvo a lo que dice el paso. ¿Por qué perdemos tanto tiempo deseando lo que no tenemos en vez de emplear ese tiempo en obtenerlo? No te quejes de la matemática de Dios. ¿Tú qué has hecho para cambiarla? ¿Tú qué has hecho para moverte del círculo o del lugar donde estás? Porque no solo te quejes. ¿Qué has hecho? Y entonces dice, o ¿por qué no buscas? O buscamos torpemente atributos que nunca atendemos y no nos movemos. Y luego dice, en vez de adaptarnos a los hechos y aceptarlos. Y creo que en ese proceso voy a esa parte. Mi amigo me decía, yo llego a un punto en que yo les digo,
ya te di tu medicamento, ya te di tus herramientas, ya te di las sugerencias, y él me decía, yo me quito la bata de psiquiatra, de doctor, y la cuelgo. Y entonces le digo a la persona, a partir de este momento la recuperación depende de ti y de Dios. Aunque yo sea psiquiatra, decía él, y de Dios. Y como dice la literatura de AA, hay una parte en donde dice que nosotros nos enfrentamos, ellos hablan del alcohol, pero yo lo voy a hablar en condición humana. Entonces dice, nosotros nos enfrentamos a la condición humana, astuta, desconcertante y poderosa, a los vicios, al defecto, a la carne. Y entonces dice la literatura, para el hombre resulta demasiado, pero hay uno que tiene todo el poder, Dios, ojalá lo encuentres. Si tú quieres salir solo por tus fuerzas humanas, dale, pero te vas a cansar y se te va a hacer muy cabrón, porque la fortaleza es espiritual, la alegría es espiritual, la tolerancia es espiritual, la voluntad es espiritual, la constancia es espiritual, la disciplina es espiritual. Y si no tienes un espíritu lleno, fortalecido, con pila cargada, entonces mi amigo me decía, es que la gente cree que con solo tomarse el medicamento ya está bien. No, la gente cree que con solo ir una vez a la semana a terapia ya está bien. Güey, ir una vez a la semana, 1 hora, implica hacer un chingo de cambios toda la semana. ¿Ya los hiciste? Ir a misa. ¿Ya aplicaste lo que aprendiste? Leer un libro. ¿De qué te libro sirve leer 20 libros si no has aplicado ni la mitad de los libros que has leído? O sea, el proceso de la rehabilitación y la recuperación se basa en el nivel de... primeramente en el proceso de conocerte. Dice el paso, que nosotros... dejen ver si lo encuentro para leerlo. Es el 6º paso, porque lo leí hace poquito. La persona que tiene la suficiente buena voluntad y honradez para aplicar y pelear una y otra vez con sus defectos, ha avanzado mucho espiritualmente y por lo tanto merece que se diga que él es una persona que está tratando sinceramente de crecer a imagen de su propio creador. Y luego dice, cuando estuve dispuesto y le pedí a un poder superior, tal como cada quien lo conciba, que me liberase de mis defectos, mi obsesión desapareció, la arrancó y empezó la recuperación. Es como si nosotros le pidiéramos a Dios que nos ayude, pero no queremos que se lleve nada, porque lo que nos va a quitar nos hace muy felices. Y entonces, pues creo que está bien cabrón. O sea, quítame andar de cabrón, pero no me lo quites porque soy muy feliz. Quítame el alcohol. O sea, yo a veces creo que el proceso más difícil de la recuperación es la renuncia. Y a veces, no sé, yo hubo un tiempo que misionaba, como les digo, con el padre Max Dutem, y me tocó varios años, no sé, anduve de misionera como unos 8 años, yo creo, entre ir, quedar, y luego fue un periodo como muy metida, porque yo quería cambiar el mundo, ¿no? Antes de entrar a Valora. De hecho, por ese padre conocí a Lupita y entré a Valora. Y de repente yo me acuerdo que en este proceso de andar de misiones, era como pues como dice un poco la Biblia, el querer ir a decirle a todos, hay una buena nueva, ¿no? Dios te va a salvar. Dios es la solución a todos tus problemas. Tú conoces a Dios y vas a ser bien feliz. Y como todos los procesos, creo, de cambio, tienen sus partes bien efusivas y tienen sus bajones, y luego te desesperas, y luego crees que Dios no te oye, y luego no ves cambios, y luego no ves avances, y luego mandas toda la fregada, porque creo que es una condición humana que hemos vivido y pasado hasta los santos. Pero sí es un proceso conforme tú vas creciendo y alimentando esa parte espiritual, conforme vas a ir sanando. Entonces yo me acuerdo que cuando iba en esas cuestiones hacía misas y oraciones de sanación y liberación, y había una parte en donde muchos como que no le tomamos tanta importancia, o cuando vas a un retiro, inclusive cuando vas, creo que lo hacen en el bautismo, no me acuerdo bien. Hay una parte en donde de repente se empiezan a leer como las renuncias, ¿no? O sea, renuncias a Satanás y a todas sus obras, y la gente, sí, renuncio. Y yo creo que no estamos ni conscientes de lo que significa renunciar,
¿renuncias al pecado? Sí, renuncio. ¿Renuncias? Sí, renuncio. O sea, cuando yo después empecé este proceso de los 12 pasos y del acompañamiento terapéutico, y me decían a ciertas conductas que yo tenía de renuncias a esa conducta, no estaba tan consciente de lo que significaba renunciar. O sea, yo a veces cuando les digo que voy al centro de rehabilitación y tengo chavos que empiezo a platicar con ellos y ¿qué hacías? ¿Cómo era tu vida? Pues obviamente muchos se dedicaban a robar, uno que otro andaba en muy malos pasos, por eso terminaron en el centro de rehabilitación, ¿no? Y entonces cuando tú los tienes que hacer ver a todo lo que tienes que renunciar, tú hasta les ves la cara de, pero si dejo de robar tengo que trabajar, si dejo de robar tengo que hacer las cosas bien, o sea, y suena bien tonto, pero el implicar renunciar a eso, la persona no es nada más decir, sí, renuncio, es un proceso de conciencia. Lo digo y me estoy yendo al extremo de personas que estarán en un centro de rehabilitación. Tú en tu vida cotidiana, en estas sesiones de estudio que hemos hablado de los vicios y los defectos que nos dice Papa Francisco en este ciclo de catequesis, identifica a qué tienes que renunciar. No sirve de nada que cada semana lo escribas aquí, lo pongas, ay, me gusta beber. Sí, güey, ya sabemos, ¿cuándo vas a renunciar al alcohol? Porque entonces, como dice ahí, tú te regocijas en ese defecto y te quejas de la vida que tienes. Y si lo quieres seguir poniendo cada semana, está bien, te gusta beber, pero o todavía no te has hecho consciente que beber te quita vida, o sufres, o no has tocado el fondo que tienes que tocar, y no estás tan consciente del nivel de renuncia que tienes que hacer para salirte del hoyo donde estás. Lo dejo un poco así. Creo que en este estudio del defecto de la envidia, el Papa Francisco nos habla de esa cuestión. Ojo, no estoy en contra de que la envidia no es querer ser una persona con caridad, pero el Papa Francisco en esta catequesis nos habla en lo profundo. Y lo viene en la primera hojita. Y como les dije, lo pueden buscar, están en las audiencias, ahí dice Santa Sede, y no me acuerdo cómo se llama la página, pero si alguien la quiere se las pongo aquí en el grupo, pero así las pueden buscar, audiencias del Papa Francisco. Esta es la audiencia del 28 de febrero del 2024. Y voy a leer solo esta parte. El rostro del envidioso es siempre triste, mantiene baja la mirada, parece estar constantemente examinando el suelo, pero en realidad no ve nada, porque su mente está envuelta en pensamientos llenos de maldad. La envidia, si no se controla, conduce al odio del otro. E inclusive yo creo que al odio de sí mismo, porque al no poder obtener lo que quieres del otro, te enojas contigo. O inclusive hasta nos enojamos con Dios, por lo que dice posteriormente, ¿no? La matemática de Dios no es como la de nosotros. Inclusive creo que es un instinto, es un impulso o un instinto. Yo a veces les digo en el proceso de cuando haces tu inventario y tu cuarto y quinto paso, y obviamente hablas de tu historia de vida, ¿no? Yo creo que, no sé si yo haya sido la única, pero en alguna etapa, yo me acuerdo que yo estaba en secundaria más o menos, y yo envidiaba a los papás de mis amigos, porque eran más relajados, menos flexibles que los míos. Mis papás eran muy duros en unas cosas, con sus ideas, pero cuando yo empecé a hacer como mi inventario y mi historia de vida, dije, pues es que no nomás no es dar cosas, yo he envidiado un chorro de cosas, y esas cosas que yo he envidiado desde los papás de otros, el cuerpo de otras personas, la complexión de otra persona, la cara de otra persona, el dinero de otra persona, el trabajo de otra persona, que lo digo en esta historia de vida que me llevó a tocar un fondo y a llevarme a conductas que no me hicieron feliz. Creo que en el momento en que tú tocas ese fondo y que trabajas la envidia, no como el no compartir, como este sentimiento, como dice el Papa Francisco, que te va creando esta frustración y estos pensamientos y esta maldad y esta sensación como de, pues es que si no lo vas a obtener, pues ya,
pinche vida, ¿no? y a partir de ahí creo que es lo que se tiene que sanar. Hay que, creo que la única forma que nos sana a los seres humanos es aprender a, decía Gerardo Smelling el día que fui a dar la charla Valora, lo único que sana al ser humano es amar y servir. No hay más. Si tú no tienes la capacidad de desprenderte, si tú no tienes la capacidad de amar, si tú no tienes este proceso de olvidarte y darte, y inclusive lo digo, darte a los demás, pero también tiene que haber un punto en el que tú te muevas y salgas. Y de verdad, yo creo que en la economía de Dios y en la matemática de Dios, Dios nunca queda de ver, de verdad. Creo que Dios te va a dar, y te va porque te lo firmo y te lo consto y lo he vivido. En el momento en que empieces a vivir esas renuncias, Dios te va a dar. Dios no te puede llenar las manos si no sueltas lo que te está hundiendo. Así de fácil. Yo hoy en día digo, después de que toqué todos esos fondos y que viví mucho tiempo en un desierto y en situaciones sola, ayer hablaba con una amiga de lo que es la vida, ¿no? Yo le decía, en estos días fue mi cumpleaños y entonces estábamos platicando y fuimos a cenar y entonces le digo, es que yo le doy mucho gracias a Dios por la vida, le digo, y yo a mis 46 años, de repente, si yo te hablara de la Rebeca de hace 25 años, 20 años, 18 años, 22, 23, yo le decía a ella, fue la época en que yo me peleé con mi papá, me corrió de la casa, andaba yo en el vil desmadre y nos estábamos riendo porque le digo, yo viví en una vecindad, le digo, era un cuarto y tú veías pasar las ratas a un lado, le digo, y tenía 20 y tantos años, pero por mi pinche orgullo y por mi fondo a tocar y porque yo no quería dejar el desmadre, me fui a vivir a la calle, le digo, y de repente no tenía para comer, le digo, y yo me acuerdo que vivía con una amiga de México y salíamos a donde se reunían varios amigos que andaban en el desmadre y las dos decíamos, pues a la que inviten primero a cenar le habla a la otra, y prácticamente yo se le digo, era ir a ver quién te invitaba a cenar y era vivir situaciones que de repente yo me las contaba cuando yo hice mi cuarto y quinto paso, como que precisamente Dios fue injusto, mis padres fueron injustos, cómo me fue a correr de la casa, pero tú no vas a sanar hasta que no te encuentres una versión correcta. Y yo me acuerdo que cuando estaba en proceso de terapia y apadrinamiento y vivir el quinto paso, me decían, pero tu papá no te corrió, güey, tú te fuiste, tú preferiste el desmadre, es la consecuencia de tus hechos. Pero yo me lo contaba diferente, y a veces para eso se necesita la terapia, y para eso se necesita vivir un proceso de cuarto y quinto paso, porque dice que vas a encontrar la naturaleza exacta de tus defectos. Y entonces me decían, a ver, no te la cuentes como víctima, Rebeca, la cabrona fuiste tú. Y yo, pues es que esa versión no me gusta, ¿verdad? O sea, hacerme responsables de mis errores, de mis defectos y mis consecuencias sin culpar a otros, no es tan sencillo. Es más fácil culpar a otros y victimizarte y decir que eres el producto de unos malos padres, de una mala pareja, es que a mí de chiquita me violaron, es que me golpearon mucho, viví muchas carencias, tú no sabes lo que he sufrido. No sabemos lo que has sufrido, pero si eso te sirve para partirte tu madre en el presente, ocupas ayuda, porque ya pasó. Y a mí me costó renunciar mucho a victimizarme, me costó mucho renunciar a hacerme, pues me costó mucho hacerme responsable de mí. Y creo que en ese proceso, es en la medida que tú aprendas a dejar de pelearte contigo y a dejar de pelearte con la matemática de Dios y con la realidad, y que trabajes como dicen los pasos. Ya no pierdas tiempo en estar buscando quién te dañó. Y a veces no va a llegar ese perdón. Y a veces esa persona por la que sufres tanto no va a cambiar. Pero tú sigues sufriendo por alguien que no quiere cambiar. O sea, ¿no te parece que no es lógico? Y en el momento que tú quieras te vas a levantar y te vas a mover. Pero en el momento que tú quieras.
no en el que sigas culpando a alguien, no en el que esperes que alguien te diga, bueno, ya, deja de sufrir. A veces no va a llegar esa persona. Y creo que ese es un poco el proceso de lo que dice el Papa Francisco. Vivimos envidiando la felicidad de otros, pero no buscas la tuya propia. Y vives envidiando la vida de otros y tú no te mueves. Y te cuentas tu historia de que no, la vida es injusto, es que yo no tengo la suerte de fulano, es que a mí no... Y creo, como lo digo firmemente, yo no estaría donde estoy ahorita con el trabajo que tengo, con lo bendecida que me siento, con lo que Dios me ha enseñado, con lo que Dios me ha sanado, y no estaría aquí. O sea, y a veces creo que no somos casos raros. Hay un chingo de gente que conozco desde los grupos, conozco de gente que ha ido a terapia conmigo, que su vida ha cambiado, pero que le ha costado un chingo renunciar a sus vicios, un chingo alejarse de personas tóxicas, un chingo pagar lo que deben algunos, alejarse de circunstancias. ¿Tú quieres sanar? ¿Qué tan dispuesto estás a renunciar? ¿Y qué tan dispuesto estás a moverte y dejarte de quejar? Y creo que a partir de ahí son pasitos. No te desesperes porque no te habrá personas, y de verdad lo digo, lo envidio, que se reconstruyen en poco tiempo. A mí no se me hizo tan lento y me costó muchos años porque mi mente era muy necia. Aún yo misionaba con este sacerdote y precisamente me fui a comer con unos compadres que conocí desde ahí, que andábamos de misiones. Y yo siempre lo he dicho, yo era la que no rezaba, yo iba al desmadre. Yo me fui de misiones porque quería conocer y gracias a Dios me tocó viajar mucho con ese padre y conocí lugares que nunca pensé y estuve en lugares que nunca pensé. Me tocó estar en Tierra Santa, me tocó estar en Meyugori, me tocó ir de misiones mucho tiempo con ese sacerdote dentro de la República y otros lugares. Y aún así puedo decir, yo siempre lo he dicho, yo escucho a las personas que tienen estos encuentros con Dios, como lo dije, de unción, de emoción, de sensibilidad, de que sienten la paz de Dios. A mí me costó mucho sentirla. Como yo soy más racional, más de muéstramelo, más de a ver si es cierto y dónde está Dios y yo no lo veo. Y me costó más, pero creo que es el proceso de cada quien, pues según su armadura y según la dureza de su mente y su corazón. Conforme vamos sanando, nos vamos ablandando y vamos cediendo a Dios, a la espiritualidad y a la felicidad. Si tú sufres, analízalo y trabájalo. Voy a leer sus comentarios y nomás que no sé si me vayan a salir todos. Si me falta alguno, pues ahí los leeré después, ¿verdad? María Estela, saludos, muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Feliz cumpleaños, muchas gracias. Yo la verdad es que antes era un conflicto mi cumpleaños y aprendí a disfrutarlo y a sociabilizar y a todo. Muchas gracias. Ana Flores, saludos. Ese paso es muy difícil, dice Sandra, de la renuncia hasta en la vida espiritual. Pues es que la renuncia implica eso, mi querida Sandra. Gracias a ti, Melicán, buenas noches. Margarita, así es, Rebe, creo que estoy en proceso de frustración de que no puedo solucionar nada, ni la vida de los demás, y sobre todo dejo de hacer cosas por mí. Y en ocasiones creo que avanzo, pero no, retrocedo y me doy cuenta que sigo igual que al principio. Pues ese es el caminar de todos, mi querida Margarita. Pero sí creo que en esa parte, si ya lo identificaste, a veces nos falta dar esos pasos de renuncia. Y a veces no es tan fácil, porque creo que lo digo por lo que me ha tocado acompañarte a ti y a tu familia. A veces uno tiene que avanzar y quisiéramos que toda la familia avanzáramos al mismo ritmo y no se puede. Cada quien lleva su propio proceso. No crean que, y lo he dicho, no crean que todos en mi familia estamos bien sanitos. O sea, no todos han ido a un grupo, no todos han vivido un cuarto y quinto paso, no todos están cerca de Dios, y no toda su vida está bien. Pero para mí, como lo dije, yo he aprendido a convivir con mi familia así y a dejar de meter mis manos, y le pido mucho a Dios que
que Dios se tope con ellos pronto, para que no sufran, pero si quieren seguir sufriendo es su pedo, o sea, pues sigue sufriendo, güey, y tu sufrimiento equivale a tu armadura, como en algún momento ha habido otros programas de los lunes, que estudiamos el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, y de verdad para mí ese libro me ayudó y me identifiqué yo tanto con él, porque creo que conforme uno va viendo el grosor de su armadura, si lo quieres trasladar a estas catequesis del Papa Francisco, el grosor de tu armadura, y la armadura, como decía el libro, equivale a falta de movilidad, porque la armadura es de hierro, es gruesa y te quita movilidad y no eres libre. Y en el libro habla un poco de eso, y yo creo que ese es el proceso de vivir un cuarto y quinto paso, ¿sabes? Identificar tu armadura e írtela quitando. Y írtela quitando pues cuesta. Yo por eso quiero mucho a San Agustín, porque San Agustín le costó un chingo renunciar a sus placeres y a sus vicios, pero se hizo santo. Yo espero algún día llegar a ser como él, en lo inteligente y en lo erudito y en lo filósofo, pero a veces yo, como le digo a muchos, pues a mí me gusta el mundo todavía, gracias a Dios. Conforme todo el proceso que yo he vivido, he aprendido a estar en el mundo sin alejarme de Dios. Ahora que les digo que fue mi cumpleaños, una amiga mía, la quiero mucho, pero ella en su mensaje me ponía, Rebe, tú sabes que yo no creo en Dios. Y siempre me lo han dicho, o sea, estamos platicando, estamos conviviendo, estamos en el fútbol, y ellas a veces llegan y me dicen, ¿de veras crees en Dios? Y yo, sí, creo mucho en él. Y entonces claro, me dice, ¿y por qué no ganan las Chivas? Nah, güey, pues es Dios, y Dios no hace lo que te da tu pinche gana. Dios, ¿qué tiene que ver con eso? Uy, si pudiera, ya se lo hubiera pedido, le digo. Pero ella me ponía en este mensaje y me decía que ella no creía en Dios, pero que si alguien le tuviera que agradecer de haber coincidido en esta vida y de aprender una de la otra, pues sería a Dios. Y que ella esperaba algún día conocer a Dios y que yo estuviera cerca de ella. Y se me hizo tan bonito, o sea, dije, pues de mis mejores felicitaciones, ¿no? Porque a mí, yo siempre le he dicho, no me interesa estar evangelizando a la gente porque soy su amiga, no su terapeuta. Soy su hermana, no soy predicadora, o sea, soy hija, no soy yo la mamá, o sea, yo creo que si algo aprendí en todo este proceso de terapia, y me lo decían mucho a mí, ocupa tu lugar, porque yo siempre he dicho, soy en unas cosas muy controladora, y era, ocupa tu lugar. Estoy en una comunidad y yo quería hacer todo, servir en todos lados, que a mí me vieran, que a mí me aplaudieran, porque así es el ego, y así estamos de dañaditos, y todos queremos reflectores, y todos queremos sentirnos importantes, y fue un montón de renuncias, un montón de obediencia, un trabajar con mi humanidad. Ocupa tu lugar. Y creo que todavía a veces me gana, no digo que no, pero trato de hacer lo que me toca, hacerlo bien, ver los resultados. A veces veo que le aplauden a otros y no me afecta ya. Antes sí, me ponía bien loca. Pero ya no. Y de repente creo que ese es el proceso, o sea, es que no envidio el lugar de otros. A mí me gusta mi lugar, me gusta mi vida, me gusta en donde estoy. ¿Hay cosas que quiero cambiar? Sí. ¿Hay cosas que me estoy haciendo güey? También. Y hay cosas que tengo que trabajar. Y me queda bien claro que nos tenemos que mover y que todos los seres humanos es nuestra condición humana. No somos todavía santos. Por eso dicen los 12 pasos. Estás en el proceso de decir que te quieres parecer en imagen y semejanza de tu Creador. Y mi meta es esa, como dicen, no somos santos, pero caminamos para allá, o por lo menos de la Rebeca de hace 20 años a la de ahorita, sufre menos, ya no está tan loca, ya no tiene tantos apegos, ya tiene para comer, ya trabaja, ya hizo algo de su vida, o sea, ese es el proceso en el que tú vas creciendo y vas sanando. Es un proceso personal, por eso el inventario es personal, por eso el proceso de crecimiento y el proceso terapéutico es personal. Y en el tiempo que pierdes en ver que el otro se sane, estás desperdiciando tu salvación. Y perdón, pero en esa parte Dios va a llegar al camino del otro cuando Dios lo crea pertinente, no cuando tú quieras.
Voy a leer los últimos comentarios y concluimos. Así es que, mi querida Margarita, pues nos vemos mañana. Primeramente Dios. Ana Flores, saludos. Sandra, gracias a todos los que me están dejando felicitaciones y mensajes bien bonitos. Me emociona. Estela Farías, gracias por lo que me ponen. No sé si sean acertados. Yo hablo del proceso que me ha tocado pasar y de lo que he aprendido a través de los 12 pasos. Cada persona tiene diferente forma de comunicar. Y yo siempre he dicho que los terapeutas, las comunidades, los predicadores, los libros, menos las religiones, son como los restaurantes. Tienes, inclusive en su proceso, la religión, porque para yo estar convencida que soy católica, profesé otras religiones. Y en su momento ir, conocer, probar, y si no te aporta, no vuelvas. Si te aporta, sigue, pero si no te aporta, no vuelvas. Ve y prueba donde sí y donde crezcas, porque el ser humano está en una búsqueda constante todo el tiempo. Gracias, Margarita, por lo que me dices. Eduardo Cepeda, es complicado en general el tema, más por los placeres. Saludos, Lalo, aunque ahorita no hablemos de fútbol, ¿verdad? Sandra, ese es mi caso, Rebe, estamos en la misma barca, no todos en mi familia están en las cosas de Dios y no todos aceptan buscar ayuda y aceptan que la necesitan, pero como dices, hay que aceptarlos hasta que ellos decidan salir. Sí, estar ahí, aceptarlos y amarlos, no significa que porque no estén cerca de Dios no los ames. Yo, como te digo, tengo muchos amigos con los que voy al estadio que beben, que tienen un desmadre en sus vidas, o sea, a mí no me une el salvar gente. Cuando se acercan y platican conmigo, estoy dispuesta a pasar el mensaje, como dice un poco la literatura de los 12 pasos, pero más que eso, soy un ser humano normal que convive con ellos, que los acepta como son, que los quiero mucho a la mayoría, y que estoy ahí. Es parte de la vida. O sea, yo a veces les digo, creo que es un error de las personas y hasta un cierto ego espiritual, que porque tú estás cerca de Dios, ya no te juntes con los que no están cerca, ¿no? O con los que no creen en tu Dios. O porque tú estás cerca de Dios, tú estás bien y los otros están mal. Y a veces los que estamos cerca de Dios, creo que somos los más dañaditos. Y eso también es un proceso de trabajarlo cada quien. Pero cada quien. Creo que son todos los comentarios. Armida, muchas gracias por el mensajito. Silvia Sánchez, gracias. Eli, agradezco, muchas gracias, Eli. Sandra, me cayó a mí. No seguiré perdiendo mi tiempo a que los demás cambien. Antonio Ibarra, muchas gracias. Blanca Solano, gracias. San Sarabia, muchas gracias, mi querida Sandra. Amanda Ángel, gracias a todos. Ahora sí que, como dice el Papa Francisco, el mejor regalo es la vida, lo que Dios nos ha dado, y que recemos unos por otros, sobre todo para permanecer firmes. Yo creo que, como dice un poco la Biblia en la parte del Efesio, nuestra lucha no es de carne, es de espíritu, y a veces la carne es carne y es muy cañona. Ahora sí, como decía, la renuncia de verdad a veces no es tan sencilla, pero es parte del proceso de estar bien o de querer estar bien. Entonces es condición humana, y aclaro, todos tenemos todos los defectos. Hay defectos más dominantes que otros. Si tú con cada sesión dices lo tengo, pues entonces evalúa tu vida, y como dice hoy este paso, muévete para que empecemos a convertirnos en las personas que queremos ser, en tener la vida que queremos vivir, en ser las personas a lo que estamos llamados o destinados a ser. Que pasen una excelente noche. Nos encontramos la próxima semana, y mañana en el programa de Valora, los que puedan, y los que no, pues ahí lo siguen en el canal de YouTube o en la página. Va a ir un amigo mío. Cuando yo me certifiqué, tiene un centro de rehabilitación, y la verdad es que no todos los centros, sé que los centros de rehabilitación no tienen la mejor fama, pero no todos son tan malos, y hay algunos que ayudan y son necesarios y se esfuerzan y se esmeran en brindar un mejor servicio. A veces nuestra condición humana no da, pero
pero dentro de todo creo que hay personas que luego me preguntan y si hay lugares confiables. Entiendo a veces los costos, los tiempos, los métodos, pero si Dios permite en algún punto a veces son necesarios. Que pasen una excelente noche, nos encontramos a través de la página, a través de la vida. Hasta luego.